vive Señor, Tunja, ciudad de ensueños, en mi corazón descansa. Un saludo muy especial a nuestros televidentes desde Tele Santiago. Qué gusto compartir con ustedes este nuevo programa y de verdad que es un placer porque además se aproxima la fiesta del padre. Queremos por adelantado también desearles muchas felicidades a los padres y hoy tenemos, hablando de los padres, precisamente a dos padres grandes, importantes, muy valiosos para el departamento y seguramente que siguen trascendiendo a nivel departamental, nacional e internacional. Mi nombre es Javier Hernández, comunicador social y periodista, historiador, y estoy con ustedes para presentar el día de hoy a don Ciervo Molano y al maestro Jerónimo Gil, quien nos acompaña precisamente para hablar sobre su obra, un personaje que viene haciendo un trabajo, la verdad, fascinante, y lo van a ver ustedes. Pero primero, antes de presentar a nuestros invitados, quiero enviar un saludo muy especial a Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, que es nuestro arzobispo, un personaje que nos viene ayudando, apoyando muchísimo en todo el proceso de divulgar la historia, el conocimiento a través de Telesantiago también, y el padre Justiniano Barón, que es la persona encargada del canal de Telesantiago, y por supuesto a Giselle Jerez, que es la persona que está en la parte de producción. Y no podemos olvidar a nuestros técnicos, porque sin ellos pues no puede ser este programa, así que agradecerles muchísimo a ellos su aporte, su apoyo, por este trabajo tan valioso que se hace en la difusión de la historia a través de Telesantiago. Ahora sí, permítanme presentarles al maestro Jerónimo Gil, quien es uno de los académicos más relevantes del departamento. Si bien es cierto, es presidente de la Academia Eclesiástica de Historia de Boyacá, también es el presidente de la Federación de Academias y Centros de Estudios Históricos de Boyacá y hace parte o integra también otras academias como la Academia Nariñista, también está integrando la Academia Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, y los libros pues son incalculables. Entre ellos es este libro donde está la vida y obra de don Ciervo Molano, que ya ustedes, algunos lo tienen, otras personas pues los invitamos para que tengan la oportunidad de conocer más a fondo. Hoy vamos a hacer un esbozo, realmente es un pequeño contenido de lo que es don Ciervo Molano, su obra, su trabajo y cómo inicia. Y vamos a hablar inicialmente, maestro Jerónimo y don Ciervo, bienvenidos a este canal, bienvenidos a esta sección, este trabajo tan bonito que estamos haciendo de conocer la historia y la historia viva, porque en este caso los dos son una historia viva de lo que se ha venido haciendo en el departamento y para Colombia y el mundo. Hablando de esa parte humana, del perfil humano, don Ciervo nace, además yo digo siempre que don Ciervo es historia viva del departamento y de Colombia, porque nace en un lugar icónico para nosotros, el Puente de Boyacá. Pero además usted ha hecho una recopilación muy importante sobre la historia del Puente de Boyacá. Pero además un gran empresario. Y vamos a hablar un poco sobre esa secuencia que usted tiene como ser humano, cómo inicia, y lo podemos catalogar antes de darle la palabra al maestro Jerónimo Gil, de que es una persona, un líder, yo lo diría, es un gran líder, una persona que nos puede enseñar y nos da el ejemplo de cómo crear un mundo grande desde la nada. Usted lo ha hecho y creo que nos va a enseñar muchísimo. Maestro Jerónimo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días o tardes para los televidentes de Tele Santiago. Un cariñoso saludo a quienes nos han venido viendo en nuestros programas consecutivos, dialogando con la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá. Hoy tenemos el gusto de presentar un gran personaje que le ha servido a Boyacá, a Tunja y a Boyacá, y de manera especial con su ejemplo. Es un hombre, como vamos a ver en esta charla, de extraordinarios valores, virtudes, un hombre modelo y ejemplo a seguir. Dios le ha dotado de algunas cualidades muy excepcionales, por ejemplo, la inteligencia, esa habilidad mental para descubrir, para proyectar, para crear, para no quedarse en la conformidad, sino para estar cada día proyectando algo nuevo, a pesar de los años que ya nos ponen la cabeza con alguna de nieve.
sigue él pensando en su tierra, en su futuro y en el país. De todas maneras que cedo la palabra a nuestro periodista Javier Hernández para que continuemos con don Cierro Molano. Don Siervo, pues yo creo y tenemos que hacer también en esta recopilación histórica un homenaje especial y si me permiten, me tomo el atrevimiento de hacer ese homenaje especial porque estamos hablando de historia. Y este saludo especial también al maestro Javier Ocampo López, uno de los historiadores más ilustres, más importantes, que además lo menciono porque usted forma parte también de la Academia Boyacense de Historia. Y le envío ese saludo muy especial al maestro Javier Ocampo López porque es mi maestro, mi referente en el estudio de la historia y una persona que admiro muchísimo. Y en ese trabajo, precisamente, don Siervo, usted nace en el puente de Boyacá, desarrolla su vida en el puente de Boyacá y hay algo importante, usted queda huérfano muy pequeñito, es el mayor de los hermanos y usted toma las riendas de la casa, siendo muy niño, toma las riendas de la casa y dice, voy a empezar a apropiarme a que mi mamá, mis hermanos tengan una gran vida y empieza a conformar la empresa. Pero hablemos un poco, don Siervo, de ese nacimiento, de esa vida en el puente de Boyacá, porque usted estudió en Samacá también y luego se vino a estudiar a Tunja. ¿Qué recuerda del puente de Boyacá? ¿Cómo recuerda a su familia? ¿Cómo era su madre? Si recuerda algo de su padre, ¿cómo recuerda ese entorno histórico? Sí, cómo no. Yo recuerdo que el parque era un parque nativo de plantas muy bellas. La cantidad de animales, azulejos, toches, todo eso había en el puente de Boyacá. Ese sí era el altar de la patria. Y eso a través del tiempo vino a desaparecer totalmente. Entonces hubo una transformación. Me quedaría muy largo para decirles, voy a tratar de ser breve. Cuando hicieron el desastre del puente de Boyacá y trajeron máquinas, hicieron el contrato con Cuéllar Serrano Gómez para hacer el parque más grande de la América Latina, un parque nativo, que no fue sino solas ilusiones porque no lo ha habido. Este es el momento que ni siquiera lo han cercado. Nadie sabe dónde son los linderos de la propiedad del Estado. Entonces, imagínense, habían frailejones, había cantidad de matas nativas que ya no existen en ninguna parte. Traer máquinas y desbaratar todo para comprar quicuyo a un hacendado para sembrar lo que fue lo que hicieron, eso no ocurre en ninguna parte del mundo sino a nosotros los boyacenses. Es tan lamentable que nosotros en los últimos 100 años, porque nosotros en el pasado tuvimos los mejores presidentes que ha habido de la historia, son boyacenses. El último presidente que tuvo boyacense fue Gustavo Rojas Pinilla en el 53. Hasta ahí pare de contar. Nosotros no hemos tenido un solo dirigente de ningún partido, ni del Partido Conservador, ni del Partido Liberal, ni de la izquierda, ni de los verdes, de ninguna clase. Soy amigo de todos los políticos, de todos los colores, y todos me ofrecieron de arreglar el puente de Boyacá, y este es el momento que ninguno ha puesto ni siquiera una palabra. La única palabra que recuerdo fue que Jaime Castro venía de Bogotá y venía cansado solo, que iba para Moniquirá, y cuadró el carro para tomarse un tinto y descansar en el carro. Y se bajó y le dijo al tipo de la caseta ahí que si le prestaba el baño.
y vio un aviso que decía que había que pagar para el mantenimiento del altar de la patria. Es una vergüenza para nosotros los boyacenses, palabras de Jaime Castro Aciervo Molano. Entonces, De los años 30, 1930, se sacó una legislación donde se hacía un aporte inclusive del Estado y se asignaba un presupuesto para Boyacá para el mantenimiento del parque precisamente del puente de Boyacá. Nunca se llevó a cabo. ¿Qué pasó luego en ese proceso donde había inclusive un sendero muy bonito con un recorrido? ¿Se acabó todo eso? no, pues lo que pasó es que la ley no la cumplieron tampoco, el Estado no le ha cumplido. Y iban a comprar 200 hectáreas cuando era ministro de Obras Públicas, el vicepresidente Virgilio Barco Vargas. Y él vino y dio orden para comprar 200 hectáreas para hacer el parque más grande de la América Latina. Y no se cumplió. Eso fue ya en el 69, cuando Carlos Lleras Restrepo hicieron los contratos. Entonces, pues lo que hicieron fue primero, llegaron las primeras motosierras al país y contrataron todo eso. Y la gente lloraba, tumbando los árboles, los pinos candelabros que eran de mi abuelo, tumbando los árboles y los animalitos, los toches, las mirlas, los azulejos, a volar porque les quitaron su patrimonio, su casa donde vivían. Y destruyeron totalmente el puente de Boyacá. No dejaron para hacerlo la mejor obra que iba a hacer, trasladar el obelisco de donde estaba para llevarlo a la salida para Samacá y armarlo al contrario, porque está mal armado. Llevaron los monumentos e hicieron esa obra en piedra muñeca, que una parte, porque el ciclorama también está mal hecho, eso se está goteando y se está dañando todo, es una plata mal invertida. El restaurante lo tienen arrendado, eso no tiene ninguna obra hacia el puente de Boyacá, no tiene servicios públicos, no tiene nada, está totalmente destruido. Y desafortunadamente, nuestros mandatarios arrendaban en diciembre para las verbenas y con plata del departamento hacían el alumbrado que valía una millonada. Pero preguntemos dónde está esa plata que producía, porque cobraban parqueaderos, cobraban todo. Montaron baños portátiles para descargarlo todo al río Boyacá, que de esa gente come más abajo hasta Boyacá, todo el pueblo. Y lo que hacían era contaminar. Y arriba a la loma, hasta los parqueaderos en las lomas, era arrendado. Eso producía una plata. Menos mal que la pandemia acabó con ese negocio que era montado por X y X personas, sin ningún beneficio para el departamento. También la doble calzada que se iba a hacer en el puente de Boyacá, se compraron terrenos por donde iba la variante que fue aprobada, donde tenían licencias y las licencias ambientales y hacer los alcantarillados. Tengo los papeles de la persona que compró los terrenos a varias comunidades para hacer esa obra y no se hizo. No se hizo. Esos terrenos
están en propiedad, están en posesión de la gente que los vendió y no se lo han entregado a la nación. Ahí hay un detrimento a la nación de harta plata. Y dieron la orden ya de prácticamente no hacer ningún viaducto, no hacer nada en el puente de Boyacá, sino hacer un pedazo de vía paralela a la que había, que hizo Gustavo Rojas Pinilla, y hacerle antes curvas, en lugar de enderezarla, hacerle curvas. Ese puente que hicieron ahí en el puente de Boyacá, ya se han caído varios carros abajo, porque quedó mal hecho. Sin embargo, no tenían licencia para pasar, pero cogieron más de 40.000 metros cuadrados de la propiedad del altar de la patria para hacer esa doble calzada y sin hacerle ningún beneficio al puente. Antes no le hicieron para trasladar de la mitad de la propiedad hacia la otra mitad de la propiedad, tiene que pasar atravesándosele a los carros porque no le dejaron paso. Claro. Yo le puse una acción en el tribunal y salió adelante para hacer un puente peatonal. Pero les quiero decir a todos los boyacenses y a todas las entidades del Estado que ni siquiera con la veeduría de la Procuraduría General de la Nación, con la Defensoría del Pueblo, y sin embargo está parada la obra que tenían que entregarla ahorita el 1 de junio. Don Siervo, retomando precisamente su vida, que eso vamos a hablar más adelante precisamente porque es una obra muy valiosa, muy importante y vamos a ampliar la información. Pero retomando un poco sobre su vida, que estamos en el puente de Boyacá, usted siendo muy niño pierde a su papá, se queda responsable, pero usted estudia en Samacá y después viene a estudiar a Tunja. ¿Qué pasa en ese proceso, don Siervo, cuando usted viene a estudiar, quiere estudiar, pero además se tiene que responsabilizar de su casa? ¿Por qué lo hace? Sí, yo pues a mí me tocó pues muy duro, porque como yo era el mayor, pues mis hermanos quedaron muy pequeñitos y mi padre pues tenía algunos bienes y pues la familia y diferentes personas pues aprovecharon la ocasión de lo que pasa en cualquier sucesión de un ser humano en Colombia. Claro. Entonces, se perdió muchas cosas. Mi padre fue el primero que puso una planta eléctrica en Samacá, fue el primero que trajo un tractor de oruga, fue el primero, una volqueta importada que lo trajo por la Caja Agraria en esa época y muchas cosas, y él dejó pues ganado y todas esas cosas. Me acuerdo pues que como él murió un miércoles y un jueves, yo por la mañana yo conocía el ganado y conocía algunos animales, los vi pasar para el mercado de Tunja, ya lo iban a vender, entonces se desaparecieron muchas cosas. Parte de la que me tocó a mí la herencia, tuvieron que venderla porque yo tuve un accidente y me quemé un pie. Y me tuvieron pensionado en el Hospital San Rafael de Tunja medio año y eso lo vendieron para pagar. El tutor era José Espitia de Samacá, era el tutor y él vendió los bienes para pagar lo del hospital y se acabó. Yo de herencia no tengo nada, yo lo he conseguido del trabajo. Pues vamos a un corte, los invito a que conozcamos algunas cosas de lo que también se hace en Telesantiago. Vamos a un corte y regresamos precisamente para hablar más cosas de esta vida, de cómo empieza todo su patrimonio, con su fuerza, con su empeño y sobre todo con una cosa, don Siervo, con muchos ideales, con muchas ganas y representando como lo que es el boyacense. Ya regresamos.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Colombia entró en acción para cazar elefantes blancos y combatir cualquier forma de corrupción. Estamos recuperando lo que se pueda perder, porque cada peso cuenta. Si ve un elefante blanco, denúncielo para que lo podamos recuperar. Porque cuando los corruptos roban al país, le están robando a usted. Contraloría General de la República. Cada peso cuenta. Diseñar, imprimir y comercializar productos editoriales con criterio ético y empresarial, atendiendo eficientemente las necesidades de los clientes, es la misión de Grafiboy. Grafiboy en Tunja, Avenida Colón número 2242, pasos arriba de la Secretaría de Salud. Creatividad y tecnología en artes gráficas. En Corantioquia asumimos con amor el compromiso con nuestro medio ambiente. Trabajamos con alegría por el cuidado de la vida. Servimos con pasión para construir el territorio que soñamos. También actuamos con decisión para proteger el patrimonio ambiental. Y avanzamos con la convicción de trabajar unidos por un futuro mejor. Porque creemos con optimismo que podemos vivir en armonía con la naturaleza. Corazón, Corantioquia. Corantioquia. Con el corazón. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com. Y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Tenemos mucho que aportar. Venga, que entre todos podemos. Yo tengo ideas. Ven y lo discutimos. Los jóvenes y el gobierno se unirán al Pacto Colombia con las Juventudes, un espacio para hablar de educación, empleo, medio ambiente, paz, conectividad y derechos humanos. Espera los diálogos que llegarán progresivamente a todos los departamentos de Colombia. Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. Gobierno de Colombia. Bienvenidos a esta segunda parte del programa que tenemos en especial para don Siervo Tulio Molano, quien es una persona que tiene gran significado e impacto en Tunja, en el departamento. Vamos a hablar en esta segunda parte de la parte empresarial, de su elemento empresarial que ha sido fundamental y es como todos lo conocemos, pero muchos dirían, don Siervo, claro, heredó plata, heredó mucho dinero, pues cualquiera. Pues no, vamos a hablar precisamente cómo comienza don Siervo en esa parte empresarial. Usted recorre la plaza de mercado, se encuentra con unos cuernos, entre tantas cosas. Pero usted de las pocas cosas o de la nada, usted empieza a generar empresa, a ganar dinero y empieza a idealizar cómo ir incrementando y haciendo una gran empresa. Vamos a empezar a hablar de sus primeros pasos como empresario, cómo se le ocurrió, qué fue lo que hizo y cómo empezó ese proceso empresarial. No, pues yo fui trabajador de la estación de servicio del Olivo, de Oliverio Fonseca y de sus hijos. En esa época, pues ganaba muy poco y la situación de nosotros quedó muy lamentable
entonces me tocó dar los primeros pasos para hacerle la casa a mi madre. Yo le hice la casa a la edad de los 16 años a ella. Y principié pues a dar los primeros pasos con un montallantas ya particular. Después hice una sociedad con Arcadio Abello, que es el almacén Llantas Frenos hoy en Boyacá. Él ya falleció también. Y después le vendí la parte mía a él y yo seguí en diferentes negocios. Pues ya me metí en el transporte y tenía una volqueta y yo tenía pues material arrumado en la casa. Yo le mostraba a la gente que tenía arena, que tenía ladrillo, que tenía diferentes cosas y me comprometía a entregar en la obra. Y como el ladrillo era muy caro aquí, yo me iba de noche y lo traía de Sogamoso, que era más barato. Bueno, fui negociante en diferentes materiales de construcción. Después de eso, pues ya compré el primer carro nuevo, sacado de la agencia, a los 19 años. Compré un automóvil Ford 61, que está en un libro que lo tienen ahí presente. Entonces, me retiré también, vi que eso del negocio, el taxi, no era un negocio sino para estarse uno sentado ahí y no prosperar en nada. Entonces me metí en diferentes negocios, pero como yo no sabía el negocio, yo vivo en el sur de Tunja y ellos todos negocian en cerdo, pues entonces me inventé de que teníamos que llevar unos cerdos y le ganábamos alguna plata a Armenia. Y llevábamos los cerdos a Armenia. Y de para acá, como ya el carro era mío, compraba, las llantas eran botadas en las estaciones de servicio, en los talleres, toda esa cosa, las recogía y eran muy baratas, y yo las vendía en la cárcel del Socorro para hacer las cotizas que se usaban en esa época. Entonces era un negocio redondo que tenía. Después ya dejé ese negocio, ya fuimos contratistas de materiales. Nosotros hicimos el Colegio de la Presentación de Suatá, el del Cocuy y el de La Palma en Cundinamarca. Y alcancé a llevar material también para el Colegio de la Presentación de Tunja. Don Siervo, vamos a mirar un poquito atrás, como estamos hablando de historia, pues la historia es mirar varias cosas. Me causa curiosidad y me parece muy interesante que nos cuente un poco sobre la anécdota de los cuernos. Ah, sí. ¿Cómo fue lo de los cuernos? Cuando negociaba en los cerdos, pues yo me di cuenta pues de que donde es el Hospital San Rafael de Tunja hoy, pues era el matadero. Y botaban los cuernos, y yo en Bogotá me di cuenta pues que los recogían, los desinfectaban, le echaban cal, y había una persona que los compraba para mandarlos para Japón. Entonces yo entré al negocio, entonces recogía cuernos aquí dentro de la región, y los recogía, los arreglaba y los vendía para exportarlos. Después dejé ya ese negocio porque sería muy largo. Yo llegué a ser distribuidor de Copetrol. Yo tuve depósito en la ciudad de Barranca. Yo puse una empacadora de aceite, de grasa, de valvulina, de aceite hidráulico, de todos los productos de Copetrol, y yo era mayorista y vendía en diferentes departamentos. Pero nuevamente tuve un accidente en la pierna y fue cuando hubo una crisis como la que tenemos ahorita y una devaluación, y yo ya tenía una cartera en varios departamentos y toda esa cosa, y también me tocó reducirme nuevamente, y los médicos me prohibieron, me dijeron: o usted coge ese negocio y pierde la pierna,
o deja ese negocio, porque la calor en el centro de Ecopetrol en Barranca y a los 3 días en Tunja y viajando en avión y viniéndome, pues eso era esto. Y yo solo, con una empresa de esas, pues era muy difícil de manejarla. Entonces ya mandaba los carrotanques, porque toda la gente del sur que tuvo carros, después de que eran mis patrones, después ellos todos me trabajaban a mí, como parte de los Tovares, como parte de los González, todos los que tenían carrotanques, ellos, los Fonseca, todos después me transportaban a mí. Yo ya traía 6, 8 camiones grandes con grasa y aceite y valvulina para empacar en Tunja. Don Siervo, mientras toda esa parte empresarial, que usted iba progresando y de una cosa y otra iba generando una gran empresa, ¿qué pasaba con su familia? ¿Qué pasaba con su señora madre? ¿Cómo se comportaba la familia de ver que de salir de la nada, después de tener 0 pesos, usted comenzó a desarrollarse? ¿Qué tanto frecuentaba a su mamita? No, pues yo viví con ella y después cuando en la carrera 11 hice la construcción que todavía tengo, yo los trasladé ahí y dejé la otra casa que ya le había hecho a ella. Y hubo muchos cambios, ¿no? ¿Cómo se llamaba ella? Ella se llamaba Epimenia Molano. Hubo muchos cambios porque hubo la devaluación, ustedes recuerdan, y entonces como yo me enfermé, a mí me tocó vender nuevamente un poco de bienes para pagar un trasplante que me hicieron en la pierna y no lo podían hacer en Colombia. El doctor Felipe Cosman, mayor socio de la Fundación Santa Fe de Bogotá, me dijo, usted tiene que trasladarse a los Estados Unidos para que le puedan salvar la pierna porque en Colombia no lo hay. Dije yo, pues ahí sí ya, pues es difícil. Entonces yo duré enfermo, pues duré esto y entonces pues ya vino la devaluación y ya no podía comprar la misma cantidad de aceite ni de grasa, lo mismo, porque la economía era muy diferente. Yo traje una camioneta Ranger importada y estaba en el puerto y me tocó venderla por lo que me dieran porque tenía que comprar los dólares, porque el doctor Felipe Cosman un día me llamó y me dijo, los Lloreas tuvieron un accidente en Cali y tienen que hacerle unos trasplantes y viene un avión de Estados Unidos con unos médicos y alguna cosa para hacer unas cirugías plásticas, aproveche que le arreglen la pierna, pero hay que pagar en dólares esa operación. Entonces yo me tocó vender varios carros, una camioneta que era la que usaba yo, se la vendí a un compadre que era José Salamanca, el que hizo el edificio del Camol, con Sergio Camargo. Le vendí la camioneta por mitad de precio y me prestó una plata, el otro lo mismo, pero levanté la plata y en esa vez pues que era la gente muy diferente a hoy, ¿no? Ahí en la esquina de San Victorino vendían los dólares y sanos, eso no era sin necesidad de ir a ningún negocio. Compré los dólares y el doctor Felipe Cosme me dijo, usted entrega la plata, pero no hay recibo, no hay nada, ellos le van a hacer el favor porque ellos no tienen licencia sino para la operación que vienen a hacerle a los Lloreas en Cali. Y entonces me la hicieron en el Centro Científico de Cirugía Plástica en Bogotá, que era el doctor Felipe Cosman, y yo pagué toda la plata. Llevé un carro, no le conté a mi familia, y después me trasladé a Tunja a pasar el resto de la cama, y duré como otros 6 meses en cama, y Don volverme Siervo, a parar. Luego usted empieza una gran empresa, que es la que conocemos ahora también, que es de la funeraria San Francisco. ¿Cómo inicia también ese proceso? ¿Cómo se le ocurre? Ah, no, pues después pues el aceite ya era muy difícil de manejarlo porque yo traía 5 o 6 carros de grasa y los mandaba de Bucaramanga, de Barranca y pasaban por Bucaramanga. Y la deshonestidad de la gente, destapaban la grasa
y le echaban piedras grandes para poderle entregar con el peso en Tunja. Entonces ya las cosas. El aceite lo contaminaban porque le echaban ACPM y cosas de esas, entonces dije yo no, pues yo no puedo manejar esto, y por carretera yo no podía bajar porque yo tuve varias veces cuando la guerrilla nació con el cura en San Vicente Chucurí, Camilo Torres, entonces me salieron varias veces y me favorecí de muchas cosas. Un día yo bajaba con el carro a la 1 de la mañana, solo, y en esa oscuridad, llegar al puente La Llana, yo vi todo oscuro y llegaron, se botaron unos tipos en ambos estribos, porque los carros en esa época, los camiones tenían estribos, y se subieron. Y en esa oscuridad que iba a conocer yo, me dijeron, ¿para dónde va? Le voy para Barranca. ¿Y qué lleva? Un viaje papa. ¿Y para dónde? Para el mercado de Barranca. Me dijo, ¿y usted fuma? Le dije, no, yo no fumo. Entonces dijo, ¿y esas cajas que lleva ahí? Le dije, es aguardiente. Y yo le llevaba aguardiente para darle a los tipos que me trabajaban en los camiones, darles de a media botella a los que me ayudaban en Ecopetrol. Se bajaron el aguardiente y se metieron al monte y no supe más. Me favorecí por ese aguardiente. Entonces, todas esas vainas, pues, y ya los médicos me habían dicho que tenía que retirarme de eso, me retiré, lo que dejé el negocio. Entonces, se murieron 2 tías en Bogotá en la clínica de la Magdalena al tiempo. Y entonces la familia pues me ordenó, porque tenía a Alfonso Morales Izaza, que él fue aviador de la KLM de los Estados Unidos, entonces que él le había dejado plata a José Ángel Morales Izaza, un personaje de Tunja, abogado, y le dejó plata para el entierro de la madre. Y entonces, como ellas murieron, a mí me autorizó la familia y yo contraté al señor Monroy de Tunja, que trajera un carro mortorio y trajera a las 2 tías. Y él me echó una cantidad de cuentos y que en cada pueblo había que sacar una licencia y que no sé qué, que me viniera que él traía el carro mortorio con los 2 cadáveres. Y yo llegué aquí a Tunja a esperar los cadáveres y espere y tarde la noche y no llegaba. Entonces, de pronto llegó un camión con los 2 cadáveres y dije, ¿esta vaina qué pasó? ¿Por qué lo va a traer en un camión? Dijo, no, es que se me varó el carro mortorio en la Caro y antes este señor con este camión me trajo los 2 cadáveres y esa cosa. La velación, como no había salas de velación, lo velamos en la casa que era de mi padre, en la plaza de mercado, de Fanny Hernández, que está todavía viva, y los velamos ahí en la sala. Don Siervo, vamos, porque se nos terminó el tiempo, pero vamos a continuar la historia en el siguiente programa para que también nuestros televidentes estén atentos y digan qué pasó con la consecución de esa nueva empresa que empieza Don Siervo Molano. Se nos terminó el tiempo, apreciados televidentes. Nos encontramos en el próximo programa para seguir hablando de esta magnífica historia de Don Siervo Molano y cómo inicia la empresa de la funeraria San Francisco, entre otras cosas. Muchísimas gracias, gracias a Telesantiago y muchísimas gracias a la Federación de Academias y Centros de Estudios Históricos de Boyacá. Les habló Javier Hernández, comunicador social y periodista. Hasta la próxima.